La semana pasada estábamos hablando de las técnicas de separación en general, ¿cierto? Y habíamos dicho que era un procedimiento físico que permite separar dos o más componentes. Por eso, como me preguntaba en la clase anterior, pueden ser formadas por 3, por 4, por más componentes. Pero los requerimientos para que podamos aplicar estas técnicas es que sean sustancias que conserven su identidad, que mantengan sus propiedades dentro de la mezcla. Si no, yo no puedo aplicar estos mecanismos o estos procedimientos de separación. Y bueno, aquí le cambié el nombre porque decía alcance la vez pasada. Bueno, y la aplicación es que podemos utilizarlos tanto en mezclas heterogéneas o en mezclas homogéneas. Pero dependiendo de las características de nuestras mezclas, es qué procedimiento tenemos que aplicar. Entonces, hoy día vamos a ver la filtración. La filtración es un mecanismo, es un procedimiento que permite separar sustancias que estén en estado sólido con un líquido o con un gas, porque a eso lo llamamos fluido, un sólido con un fluido, y este fluido puede ser un líquido o puede ser un gas. Entonces esta técnica me permite separar ese tipo de mezclas, que estén en un estado sólido, el componente que quiero separar, en un fluido, y ese fluido puede ser en estado líquido o en estado gaseoso. Entonces el sólido se encuentra en suspensión dentro de este fluido. Entonces estamos en el estado, un sólido que se encuentra en suspensión en un fluido, y este fluido puede ser líquido o gaseoso. Entonces podemos tener una mezcla sólido-líquido o podemos tener una mezcla sólido-gaseoso, en el caso de, para aplicar la filtración. Y la característica que tiene que cumplir esta mezcla es que tiene que ser de carácter heterogéneo, para que este procedimiento lo podamos aplicar. ¿Qué quiere decir? Que el sólido esté en suspensión dentro de esta mezcla, no esté completamente, o sea, lo pueda visualizar para poder separarlo. El instrumento por el cual vamos a realizar esta separación entre el sólido en suspensión y el líquido gas en el que se encuentra, tiene que ser una estructura que sea porosa, que tenga poros, y que a través de esos poros, permita el paso del fluido, reteniendo el sólido. Entonces, la condición de porosidad permite retener el sólido en la parte superior de este sólido poroso y que atraviese el fluido, ya sea gas o líquido, a través de estos poros. Y de esa manera podemos separar la mezcla. Entonces, en ese sentido, a este sólido poroso también le podemos llamar tamiz. Podría ser un tamiz, por ejemplo, cuando hablábamos nosotros de colar. El colador podría ser este sólido poroso que permite separar el sólido del líquido, del fluido. Pero en general nosotros cuando trabajamos con esos elementos tan grandes, principalmente vamos a hablar en esos términos de tamizado, más que de filtración. De filtración vamos a hablar principalmente de sólidos más pequeños disueltos en líquido. No de estos componentes tan grandes como hablamos de los fideos en el agua, en las ensaladas al momento de eliminar el agua cuando las lavamos. Pero el tamiz también se puede considerar como un sólido poroso que permite realizar filtración. El instrumento también puede recibir el nombre de filtro, y por ejemplo, en el video que vamos a ver a continuación, tiene un nombre específico, se llama papel filtro, y es redondito, como este, como el círculo que tenemos aquí al medio, y se dobla en 4 para utilizarlo. O también se le conoce como criba. Cualquiera de estos 3 nombres es un nombre que podemos encontrar en los libros, en los videos, que hacen referencia a esta estructura sólida porosa que permite realizar la filtración. Entonces, ahora vamos a ver un video que está linkeado en la guía que yo les mandé hoy día. Habla de la técnica de filtración como nosotros la realizaríamos si lo hiciéramos en laboratorio. Entonces, aquí aparece el instrumento de filtración, que es un papel. Se llama papel filtro, tal cual, papel filtro. Y que es una estructura redondita que uno utiliza para poder separar el sólido. Principalmente cuando trabajamos en laboratorio hacemos filtraciones entre sólidos y líquidos, porque difícilmente nosotros vamos a poder generar una técnica para poder filtrar un sólido de un gas. Eso es mucho más complejo, no tenemos como los implementos para elaborar mezclas de ese tipo, mucho menos para separarlas. Es más complejo. Pero aquí vamos a ver una filtración, una separación de una mezcla
sólido-líquido y cómo se realizaría en un laboratorio como el nuestro. La filtración es la separación de las partículas sólidas del fluido donde se encuentran mediante un medio permeable y poroso denominado filtro. El fluido, ya sea líquido o gaseoso, atraviesa el medio permeable a través de los poros, mientras que el sólido queda retenido. La filtración de productos químicos en el laboratorio se puede llevar a cabo por diferentes métodos, a presión atmosférica o al vacío. A continuación, veremos el procedimiento a seguir en una filtración a presión atmosférica. Filtración a presión atmosférica. En este caso, se acostumbra a utilizar el papel de filtro como medio filtrante. Existen dos tipos de filtros de papel, el papel de filtro de tipo liso y el de pliegues. El filtro de pliegues se dobla diametralmente en 4 cuadrantes, cada uno de los cuales se pliega por la mitad y estas mitades se dividen de nuevo en 2 partes. Las 16 secciones que quedan se pliegan por la mitad en sentido contrario, de forma que finalmente se obtienen 32 pliegues. El papel de filtro de tipo liso se pliega en 4 cuadrantes y se corta una punta para evitar que el aire entre por la parte doblada. Finalmente, se abre el papel de forma que la parte no doblada forme un cono, es decir, que haya 3 pliegues en un lado y 1 en el otro. El filtro liso es el más indicado cuando lo que nos interesa es recoger el sólido. En cambio, es mejor utilizar el filtro de pliegues cuando nos interesa recuperar la solución líquida, puesto que dispone de más superficie y por lo tanto permite una filtración más rápida. Situamos el embudo en un aro montado en un soporte y debajo colocamos un vaso de precipitados para recoger la fase líquida. El extremo inferior de la punta del embudo debe tocar la pared interna del vaso, de forma que el líquido que desciende deslice por la pared del recipiente y se eviten las salpicaduras. Pero debe estar a una altura tal que siempre esté por encima del nivel del líquido. Una vez doblado el papel de filtro, se coloca en el embudo de forma que no sobresalga, ya que si no, el líquido podría caer por fuera. Por este motivo hace falta adaptarlo a la medida del embudo. Seguidamente se moja el papel de filtro con unas gotas de agua destilada para lograr que las paredes del interior del embudo tengan una buena adherencia. Transferimos la mezcla encima del papel de filtro y utilizamos una varilla de vidrio para dirigir el flujo y evitar pérdidas en salpicaduras. La varilla no debe tocar el papel de filtro porque podría agujerearlo. Se debe procurar no llenar más de la mitad del embudo, ya que se podría perder precipitado como resultado del deslizamiento. Dejamos que la fase líquida se escurra en cada adición y la recogemos en el vaso de precipitados. Si se observa que el precipitado atraviesa el papel de filtro, se debe volver a realizar la operación con otro papel menos poroso. Arrastramos las últimas trazas de precipitado que quedan en el interior del vaso con la ayuda de la varilla de vidrio. Una vez lavado el vaso, el resto de precipitado se recoge en el fondo del papel de filtro y se deja escurrir totalmente. La fase líquida que obtenemos de la filtración se denomina filtrado, mientras que los componentes sólidos que quedan retenidos en la superficie del papel de filtro se denominan precipitado. Filtración al vacío. Veamos una filtración al vacío. En este caso, la fuerza que hace caer el filtrado es la succión que se genera al crear una zona de depresión. En esta situación, la fuerza que empleamos es mucho más grande que el peso de la solución que se filtra. Por este motivo, este tipo de filtración se utiliza cuando la filtración a presión atmosférica es casi imposible, debido a que el precipitado que queremos filtrar es muy compacto o el líquido es muy denso. Se encaja el embudo Wigner en el matraz Kitasato mediante un tapón agujereado. Un matraz Kitasato es un matraz de vidrio grueso muy parecido al matraz Erlenmeyer, pero que tiene un tubo en la parte superior que permite sujetar una goma para comunicarlo con una bomba de vacío o una trompa de agua. La trompa de agua es un tubo de plástico o de vidrio que por un lado se conecta al grifo y por el otro al matraz Kitasato mediante un tubo de goma grueso. La salida se conduce a un desagüe de agua. Se utiliza un recipiente de seguridad entre la trompa y el Kitasato. El agua del grifo entra por la parte superior de un tubo recto que tiene un final muy estrecho. Este hecho aumenta la velocidad del líquido, que provoca la succión del aire que lo rodea.
El aire y el agua van a parar en un tubo más ancho que los expulsa hacia el exterior. Debido a que el chorro de agua es continuo, durante el proceso se extrae el aire del interior del Kitasato, que provoca una depresión que succiona el líquido que se encuentra en el Bigner. El embudo Bigner tiene una placa filtrante con orificios grandes, de forma que se debe colocar un papel de filtro circular que quede totalmente plano y cubra todos estos orificios. Se puede utilizar el mismo embudo Bigner como plantilla. Se marca con un lápiz el perímetro encima de un trozo de papel de filtro y se acaba de recortar hasta que se adapte perfectamente. Una vez colocado el papel de filtro, lo mojamos con unas gotas de agua destilada y abrimos el grifo del agua para que quede bien adherido a la placa filtrante. Del mismo modo que en la filtración a presión atmosférica, se arrastra el sólido con la ayuda de la varilla. A continuación, vertemos la mezcla en el centro del embudo Bigner y esperamos a que se escurra el líquido. Una vez finalizada la filtración, se desconecta el Kitasato de la trompa de agua y después se cierra el grifo. Es muy importante llevar a cabo la operación en este orden, ya que si se hace en el orden contrario, el agua del grifo entraría en el Kitasato, debido a la baja presión a la que se encuentra, y deberíamos repetir la filtración. Ahora, principalmente lo que nos interesa a nosotros saber bien es la primera filtración, la que es a presión atmosférica, porque es la que nosotros podríamos realizar en el laboratorio. Y en ese caso, ahí he mostrado como dos formas de plegar el papel. Habitualmente nosotros usamos el plegamiento en 4. Nosotros habitualmente vamos a usar la filtración de la primera forma a presión atmosférica, pero cuando tenemos líquidos que son muy densos, y si son muy densos probablemente no va a pasar nada, el líquido no va a lograr atravesar el poro, entonces del papel filtro, entonces va a quedar igual la mezcla sobre el papel filtro en el embudo y no vamos a lograr separar el sólido del líquido. En esos casos es cuando usamos la filtración al vacío, como para succionar el líquido y obligarlo a traspasar esos poros. Entonces, de esa manera funciona la succión al vacío, pero nosotros no tenemos implementos para hacer eso al vacío, la filtración en nuestro laboratorio. Solo tenemos para presión atmosférica. Y la filtración, chiquillas, la usamos también, al igual que el tamizado, está muy presente en nuestra cotidianidad. Ejemplos de filtración. Las cafeteras. Las cafeteras, por ejemplo, trabajan con filtración. Y si en sus casas tienen, por ejemplo, esas teteritas donde uno utiliza el té en hierbas, la hojita de té, eso también es filtración. Y para lograr separar y que se salgan estos componentes que le dan el color y el sabor a la infusión, agregamos agua hirviendo. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, las cafeteras vienen con filtros para hacer esta separación. Las teteras vienen con un cosito, un implemento que viene con los poros para que el té quede arriba y solamente atraviese el agua con el sabor y el color, los compuestos químicos que le dan el color y el sabor al té. Entonces, cuando preparamos infusiones, todo esto son infusiones, el té, el café, estamos haciendo filtración. Los filtros que les colocamos, por ejemplo, a las llaves, a las duchas, sobre todo en el caso cuando tenemos aguas con mucho sarro, con muchas sales, retienen los sólidos y dejan pasar el agua. Los purificadores de agua son filtros. O cuando preparan el queso. Cuando se prepara el queso se filtra la leche. Entonces la leche atraviesa estos filtros, estas cribas. Aquí tenemos la leche y lo que se retiene es el suero. El suero que se utiliza para elaborar los quesos. Entonces, igual en nuestra vida cotidiana, en la parte doméstica, tenemos mucha presencia de este proceso de filtración. No sé, espero que todas hayan podido ir a retirar sus textos en la primera entrega o la de hoy día. Si no, me avisan y les mando el link del PDF, porque vamos a trabajar con el cuaderno de actividades. Ya. Entonces, ¿cuál es la actividad que se sugiere? Primero, la primera actividad que propone, pero que ustedes no van a hacer, sino que pueden visualizarla a través de esto solamente, ¿qué es lo que plantea? Dice, parte del agua que escurre por la superficie terrestre, aquí está hablando de un hecho real que ocurre en nuestro planeta, el agua escurre a través de la superficie terrestre, se filtra en el suelo, se incorpora al suelo, a través de las grietas y poros del suelo, y ocasiona que se formen acumulaciones subterráneas de agua de elevada pureza. O sea, el agua
que se va filtrando por la corteza puede pasar por varias capas, puede bajar kilómetros, hasta que llega a un espacio vacío donde se empieza a acumular. Y como pasa por todo el suelo antes, pasa por varios filtros. Aquí la roca, la composición del suelo, actúa como un filtro. Entonces, finalmente, cuando ya cae este espacio vacío, que es el depósito, es un agua que tiene una gran pureza, porque pasó por muchos filtros a medida que viajó desde la superficie terrestre hasta donde está el acuífero. Entonces, estos depósitos de agua se conocen como acuíferos, o que también se les da el nombre de las napas subterráneas, si han escuchado ese término. Entonces, aquí lo que propone es que ustedes realicen una actividad. Aquí la propone en grupo, pero no podemos hacer esto en grupo, juntarse a hacer esto con los materiales. Entonces propone hacer una actividad que ustedes realicen con una botella. Pueden tener arena, algodón, grava o algo que reemplace esos materiales, que sea parecido. Podrían usar arroz incluso, también podrían usar como en vez de grava. Propone hacer un filtro con la mitad de una botella plástica e ir poniendo por capas algodón, arena, grava. Propone hacer esta actividad y en función de esto, que tú respondas a estas preguntas. ¿Y qué es lo importante? Que a partir de esto que ustedes hagan, este pequeño filtro que ustedes hagan acá, con el algodón, la arena, la grava, si no tienen grava pueden usar arroz, lo que ustedes tengan en la casa que pueda reemplazar esto. Si lo tienen, súper bien, o si lo pueden, no sé, si pueden en el patio de su casa pueden usar porque es un poquitito. Pero si no, buscar otra forma de subsanar el material y que después que tengan, observen esto que se produce y lo comparen con esto que yo leí al principio, con esto que está aquí en celestito, de cómo el agua se puede introducir al suelo y llegar a formar estos acuíferos. Entonces, relacionar este modelo que ustedes van a hacer en la botella con esto que narra acá el libro, y que en función de esto, ustedes puedan responder las preguntas que están en esta página.